Hoy tenemos el agrado de recibir en este encuentro a Alfredo Cornejo, diputado nacional, que me honra ser compañero de bancada de él, presidente de la Unión Cívica Radical. No vamos a hacer una extensión de todos los cargos que ocupó, sino simplemente señalar que una función tremendamente importante y cara a sus sentimientos es haber sido gobernador de Mendoza. Alfredo es una voz importante en estos momentos porque habla con claridad. También gobernó con claridad y con transparencia, teniendo que asumir decisiones muy difíciles, pero necesarias cuando creyó que servían al bien común. La realidad argentina actual requiere que se multipliquen esas voces, porque a veces el silencio o la excesiva prudencia allanan el camino de los autoritarios. Claro que yo entiendo que la moderación debe ser una virtud, pero no hay que confundir la moderación con el espíritu de diálogo y la búsqueda de consenso. No hay que confundirlo con la claudicación frente a quienes ya demuestran que vienen por todo. En la defensa de los valores republicanos y de la Constitución no debemos ser moderados, sino debemos ser enérgicos. Lo digo por los acontecimientos de estas últimas horas. Nosotros hemos visto que la cuarentena, y lo hemos dicho ya hasta el cansancio, si bien sanitariamente podía ser una medida necesaria, ha sido la excusa perfecta de quienes en el fondo no creen en la democracia republicana. Hernán Lombardi hace unos pocos días habla de un triángulo muy claro donde está hablando de un lado es la parte sanitaria, el otro lado es la parte económica y el otro lado es la parte republicana. El presidente se siente muy cómodo, pese a que no le gusta que lo digamos, gobernando o ejecutando las órdenes que en realidad le da a otra persona, su vicepresidenta, que es quien la designó a él, gobernando de esa manera por decreto, ya pasando los límites del 99, inciso tercero de la Constitución. En ese contexto se inscribe también el plan de impunidad del oficialismo, que seguramente es el acuerdo que sellaron cuando fue designado a dedo por Cristina Fernández, el actual presidente, que nunca fue un líder político, lo conocemos hace años, fue compañero de él en la legislatura porteña, sino que evidentemente ha sido un gerenciador de la política. Vemos los constantes ataques que están siendo sometidas las instituciones, los ataques a la oposición, simplemente por un documento que firma que lo tilda de canallesco, cuando lo único que quiso la oposición con ese documento, lo único que hemos querido, cuando le revestimos el crimen del calafate de gravedad institucional, es que se investigue con imparcialidad, con seriedad. Sabemos que provincias como Santa Cruz, o como el ejemplo que está poniendo en los últimos días el presidente de Formosa, con Gildo Infran, son los más claros ejemplos del autoritarismo que queremos dejar de lado. Los ataques a la prensa, que se multiplican constantemente, y como no podía faltar, hay otro clásico del kirchnerismo, el debilitamiento del federalismo a través del estrangulamiento fiscal de las provincias que no se subordinen políticamente. El famoso tema del látigo y la chequera. Seguramente hoy Alfredo nos va a contar de qué forma la provincia de Mendoza está siendo discriminada. Hay un video muy explicativo que lo he difundido por las redes sociales, donde habla Alfredo y otros queridos colegas diputados que conforman el Frente de Cambio Mendoza, donde nos señalan perfectamente cómo está siendo discriminada en el reparto de los recursos federales. Y de ahí hemos visto en consecuencia que el kirchnerismo está mostrando su beta más desgraciada, que es justamente lo que su ADN, que es el autoritarismo. De ahí la reacción que hemos visto ayer en toda la República, con miles de ciudadanos volcados en las calles, que tratan de hacernos aparecer como que son los agentes del odio, cuando en realidad lo único que están haciendo es protestando, y en muchos casos, yo lo vi ayer, en la 9 de julio, lo que están reclamando es poder trabajar. Miren qué pretensión que tienen, ¿no? Hablando del republicanismo, si hay una provincia que es ejemplo de republicanismo, y lo he venido sosteniendo siempre, es Mendoza. En Mendoza no hay caudillos, sino líderes democráticos y republicanos. En Mendoza se respeta la institucionalidad. Su economía se nutre del trabajo y del emprendimiento, que ha logrado dominar una geografía realmente muy difícil. Es un espejo, yo creo, en el que deberíamos mirarnos para señalar cuál debería ser el futuro para la Argentina. Y uno de los principales dirigentes que dio esta querida provincia, quizás contemporáneamente el dirigente más importante que tiene la misma, lo tenemos con nosotros. Alfredo, querido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias,
Jorge, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Intentaré ser breve y quizás haya algún tiempito para alguna que otra pregunta que enriquezca la tarea. En primer lugar, debo decir que comparto tu análisis. Comparto que hay un funcionamiento muy deforme de la democracia, y si bien el gobierno tiene la legitimidad de haber ganado las elecciones y un 48% de los argentinos lo ha apoyado, la verdad es que en realidad fue producto de una táctica muy oportuna, de éxito para el Frente de Todos, que es sacar del primer lugar a Cristina y poner a Alberto con un afán de moderación y de buscar el apoyo de ese sector del medio de la Argentina. La Argentina tiene un grupo minoritario para mi gusto, y por eso soy optimista que podemos construir una nueva mayoría en la Argentina. Para mí el grupo kirchnerista alrededor de Cristina es un grupo que representa con suerte el 25, el 30% de los argentinos. Pero tienen una enorme voluntad política y una gran coordinación como para construir mayorías en determinados momentos. Y creo que la mayoría que construyeron en el 2019 es más producto de nuestros errores en materia económica y política en el gobierno que producto de su propia virtud. Yo creo que en la Argentina las elecciones, pero en buena parte del mundo, las pierden los oficialismos, no las ganan las oposiciones. Pero en Argentina eso es mucho más nítido. En el 2015 se votó a favor de Mauricio, y si bien el margen con el que se ganó fue escaso, lo concreto es que se daba vuelta a la hoja. Es decir, se sabía muy bien lo que no se quería, pero no se tenía tan claro lo que sí se quería. Y en el 2019 se votó nuevamente más en contra, ese sector medio, digamos, se votó más en contra del gobierno que a favor del programa de Cristina. Y Cristina tuvo la virtud de cambiar su figura por la de otro peronista que no aprovechó la oportunidad de mirar para adelante en la Argentina y sigue enredado en el programa de Cristina. Alberto terminó siendo presidente, pero la verdad que el programa que está desarrollando es el de Cristina. El programa de Cristina ya lo conocemos. Atrasa al país en materia económica, lo atrasa en materia social, achata para abajo la pirámide social, lo hecho en jubilaciones es categórico, particularmente lo hecho en jubilaciones. Jubilaciones tiene dicho la Corte que la actualización del haber jubilatorio debe ser con una fórmula objetiva. Y con una fórmula objetiva se hizo en el gobierno de Mauricio Macri. La suspensión de una fórmula objetiva para cambiarlo por otro, debiera haber sido inmediata si tenían proyecto. Pero en realidad lo que querían hacer era hacer un ajuste fiscal, que en la Argentina hay que hacer de todas maneras, pero un ajuste fiscal por el lado de los jubilados. Quizás el sistema previsional tenga que sufrir una reestructuración profunda, porque es así en todo el mundo y lo es en la Argentina, pero el gobierno lo arremetió contra los jubilados porque de cada 10 jubilados, y todas las encuestas previas a las elecciones marcaban que cada 10 jubilados, 7 no votaban a Alberto Fernández y Cristina. ¿Y qué es lo que ha hecho? Justamente es el proyecto de Cristina. Acható para abajo la pirámide del label jubilatorio. Es decir, quienes han hecho 30 años de aporte se han quedado
prácticamente cerca de la mínima la mayoría de ellos, por otros indicadores, hoy hay una tendencia a ir todos hacia la mínima. Ese es el ajuste que se ha realizado y que ha llevado a un ahorro fiscal importante en ese sector y solo en ese sector. No se han ajustado ni en el empleo público, ni se han ajustado en el gasto público general, han ajustado por el lado de los jubilados. Ese programa de Cristina tiene una gran obsesión por controlar la justicia, la Corte, los distintos estamentos de la justicia, y ese programa de Cristina tiene un gran objetivo, que es que ella salga impune de las acusaciones, las serias acusaciones que se le han hecho, y que tienen en 4 causas muy avanzadas, 2 de ellas altamente avanzadas, difíciles de desarmar según los procesos y en el Estado de Derecho, con lo cual necesita un control de la justicia absoluto. Y ese es parte del programa de Cristina. Y no se lo ve a Alberto haciendo un nivel de equilibrio entre ese programa y el que se prometió en la campaña. Ni hablar que se hizo una serie de propuestas marketineras sobre los jubilados, sobre la producción, sobre el sector privado, sobre etcétera, sobre distintas cosas, y hoy día no van de la mano, con lo cual estamos en un... no se afirman en la realidad, ¿no? Paralelamente a ese empoderamiento que le dio al pueblo argentino, con el 48% de los votos, ellos obtuvieron una buena oposición colaborativa al principio. En su luna de miel, nosotros nos comportamos en materia de deuda, le dimos una ley de sostenibilidad de la deuda, pomposamente llamada sostenibilidad de la deuda, con muchísimas atribuciones para poder negociar la deuda, y la verdad que no les ha ido bien. Han hecho ya 4 propuestas, de las cuales todas han ido cediendo, a diferencia de lo que han hecho otros países en iguales condiciones, que han tenido negociaciones mucho más idóneas. Y todavía, para colmo, hemos pagado $4.000 millones cuando otros países no pagaron en su reestructuración ni un solo dólar. Otra vez, el relato contra la realidad, ¿no? Ellos cuentan su cuento progresista, etcétera, según sus propias palabras, eso es progresismo, y la verdad es que la realidad en materia de deuda no es la que se prometió. Se encontraron con una oposición colaborativa y luego nos encontramos con la pandemia. Y la pandemia, que obviamente no la generó el gobierno y que es un problema mundial, no fue encarada por los países de la misma forma, y en la Argentina se entró a una estructura de cuarentena muy cerrada por no haber tomado los recaudos de un Estado inteligente al principio. Se negó en enero, cuando ya la Organización Mundial de la Salud había dicho que esto iba a pasar. Luego se negó por parte de Ginés que iba a llegar, varias veces Ginés González García. Luego dijo que era una mera gripe. Luego dijo que si llegaba en junio. Y la verdad que el 8 de marzo se murió una persona por coronavirus y ahí entraron en pánico. No se hicieron en todos esos meses, no es neutro lo que estoy relatando en términos de pandemia, no se hicieron en todos esos meses lo que debiera haber hecho, que hizo Israel, que hicieron tantos otros países, que tuvieron a todas las personas que venían de afuera, particularmente de China o de Europa o de los lugares que ya tenían coronavirus, se los encerraba 14 días solo a ellos en un hotel, se les tomaban todas las pruebas, se les hacían todos los análisis y luego recién se los dejaba volver a su casa. No se hizo y se empezó a hacer al principio de marzo con una declaración jurada de cada uno que entraba que decía que no tenía síntomas. Y al final, antes del 20 de marzo, se empezó a tomarle la temperatura a 1 de cada 10, pero a ninguno se lo puso 14 días desde la entrada misma en enero y en febrero, que es cuando se incubó
este problema. Y ahora no hay más remedio en AMBA que una estrategia muy, muy cerrada que muestra que no tenían programa, de ningún tipo. Porque esta cuarentena cerrada y la comparación del ranking de muertos por COVID que hacen con España, con Italia, porque les queda bien compararse con esos países con muchos muertos, con Alemania, con Estados Unidos, con Nueva York en particular, con Suecia y con Noruega, que se han comparado, con Taiwán, con Corea del Sur, con todos los que nos hemos comparado, hay una diferencia abismal. La foto de relato que les gusta es ranking de muertos por COVID. La foto de ranking de muertos no la quieren comparativamente con otros países, pero la de muertos por COVID es la que pretenden instalar, han instalado con miedo en la Argentina. Pero todos esos países, todos, completos, todos esos países tenían moneda y nosotros teníamos una moneda muy deteriorada. Tenían financiamiento y nosotros no tenemos financiamiento. Nuestra única fuente de financiamiento no genuina es la emisión de dinero, que es un problema para nuestra economía, que se paga y se paga caro, generalmente con inflaciones e hiperinflaciones. Y tres, todos esos países tenían ahorro público y ahorro los privados. Y nosotros, pocos municipios tenían ahorros, alguna que otra provincia tenía ahorro público, y las empresas, muy pocas empresas y muy pocas personas tenían ahorros como para aguantar esta cuarentena cerrada. Es decir, relato, nos comparan con los muertos por COVID de otros países para quedar en la buena fórmula. Dice el presidente literalmente, dijo el presidente, prefiero 10% más de pobre que 100.000 muertos. Y la verdad que un estadista tiene que equilibrar el manejo de una economía que ya era vulnerable, producto de muchos años de vulnerabilidad. El gobierno va a decir de los últimos 4 años, no es solo de los últimos 4 años, no es la herencia de vulnerabilidad que arrastramos del 2010, que la Argentina no crece, objetivamente, registro público, su Producto Bruto en el 2019 es el mismo del 2010, el mismo, generamos la misma riqueza los argentinos en el 2019 de lo que generamos en el 2010. No crecimos por 10 años del primer gobierno de Cristina. Entonces la cuarentena no podía ser la misma y había que guardar un equilibrio entre cuidar la vida y la economía. Y ese equilibrio era la de un Estado inteligente que controlara exhaustivamente desde enero los ingresos, y un Estado inteligente que testeara masivamente, y un Estado inteligente que no invirtiera la carga de la prueba, que encerrara a los sanos y a los enfermos, hasta tanto se supiera si estaban sanos o estaban enfermos, como han hecho en AMBA en estos 111, 112 días que llevamos de cuarentena. Es decir, no tuvimos un estadista al frente, tuvimos un cortoplacista. Un estadista se enamora de las encuestas que hoy le favorecen, pero no las está leyendo bien. Seriamente crecen la mala opinión de la situación económica. Aunque no decrezca en la misma posición la baja de la imagen del presidente y su estrategia de cuarentena. El miedo fue el tercer empoderante de Alberto Fernández y Cristina. Y el miedo ha servido para tener a buena parte de los privados a discreción de los ATP, de los apoyos a las empresas y a los monotributistas, el IFE, etc. El miedo tiene acorralado a las provincias y municipios, porque quiero decir que antes de la pandemia, entre 8 y 10 provincias, antes del ingreso a la cuarentena, entre 8 y 10 provincias tenían equilibrio fiscal o superávit. Hoy las 24 distritos del país tienen déficit y requieren de la máquina de hacer dinero del gobierno nacional, con lo cual esta circunstancia también empoderó al gobierno nacional. Los demás son detalles en el mismo proceso.
empoderamiento del Poder Ejecutivo, falta de equilibrio, atropello sobre el sector independiente de la justicia, atropello del federalismo. A Mendoza no quiero aburrirlos con detalles. Le tienen trabada una obra que es una deuda de un convenio firmado y homologado en la Corte por 1.023 millones de dólares para una obra energética que favorece principalmente a Mendoza con la energía, por supuesto, pero favorece a la provincia de Buenos Aires y a la Pampa húmeda por el control del agua, aguas arriba. Y por pura política lo tienen trabado, que es Portezuelo del Viento. Recomiendo, lo explico en el último reportaje que me hicieron en Infobae, lo he explicado en otros programas televisivos, pero recomiendo la explicación detallada de cómo fue esa obra y cómo la está trabando el gobierno nacional. Pero además está seriamente discriminada en los 60.000 millones de préstamos que les da la nación, que son préstamos, no regalos, préstamos a tasas convenientes, pero préstamos al fin, a todas las provincias, y Mendoza está sumamente relegada, muy por debajo del 4% de la copa. El 50% de los recursos de ATN se los ha llevado la provincia de Buenos Aires, y Cava recibió 0 pesos de aportes del Tesoro Nacional. O sea, es un gobierno discriminador absoluto. En el tema federalismo, el que más, sin duda alguna, este empoderamiento no ha sido bueno para la democracia argentina, para la República, y no ha sido bueno para el federalismo, ¿no? Así que agregar un poco a lo que dijo Jorge, estos detalles y estos puntos al análisis que describió él. Bueno, por lo demás, desde ya agradecimiento a todos quienes están allí escuchando y abierto a algunas preguntas, que todavía tengo unos 10 minutos más, 10 minutos, y en honor a haber entrado tarde, me rindo. Jorge, le acerco las preguntas para Alfredo entonces. Dale nomás. Alfredo, la primera pregunta que te acerco es del ingeniero López Reyes. Dice así: según el resultado de una reciente encuesta, el 35% de los mendocinos estaría de acuerdo en separarse del resto de la nación. ¿Lo ve posible de concretar? ¿Nos podrías ampliar un poco más sobre estas ideas independentistas? Sí, eso es una encuesta muy seria, reciente, del fin de semana pasado. Pero yo disparé ese debate en un reportaje periodístico de la radio de mayor audiencia en Mendoza, acerca de todos los perjuicios que Mendoza estaba y todos los ataques que estaba teniendo. Pero en ese mismo reportaje expliqué algo que voy a reiterar ahora. Nuestra Constitución no permite, es federal y no confederal, no permite salirse de la federación. Con lo cual, en el marco de esta Constitución, no hay ninguna chance que sea así. ¿Por qué prendió tanto? Y si bien yo lo hice ex profeso, porque me preguntaron, entonces los del Mendo Exit tienen razón, que es un movimiento que se creó en el 2016, del cual yo no formo parte, obviamente, durante mi gobernación, pero que también existe el Córdoba Exit. Y me preguntaron, y yo dije, bueno, la verdad que seriamente debemos empezar a pensarlo. Y aunque parece una cosa muy loca, si siguen discriminándonos así, lo vamos a tener que pensar más seriamente. Con lo cual lo dije ex profeso, ¿no? Es decir, se instaló el tema y mi interés era que la discriminación quedara clara para el conjunto de los argentinos, porque la verdad que como durante el kirchnerismo se naturalizan cosas, ¿no? Se naturalizan
tantas irregularidades y tantas ilegalidades y se naturalizan que se dicen. Yo, por ejemplo, les voy a dar un caso. El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Mendoza dijo literal, en la misma radio que yo estuve, de la que yo cuento esta anécdota, dijo la semana anterior, ¿saben por qué nos traban por Tezuelo? Por las declaraciones contrarias a Alberto Fernández de Alfredo Cornejo. Una cosa, es decir, se naturaliza, es un delito de opinión estar en contra del gobierno, entonces lo castigan a Mendoza. Y lo dijo naturalmente, o sea, es natural. Y esta gente tiene una tremenda voluntad política que es capaz de naturalizar cosas que son, que están mal. O sea, una cosa insólita. Y como se naturaliza la discriminación al federalismo, se naturaliza que los ATN se distribuyan entre las 23 provincias y no distribuyan los ATN, que son plata de las provincias, dinero que se recaudó de las provincias para desequilibrios, no se coparticipen con Cava. Y ya nadie habla de eso. Imagínense, ¿sí?, cómo se naturalizan estas cosas, ¿no? Por eso es que puse el ejemplo del Mendo Exit y lo usé a favor, reconozco. Pero aclaré que la Constitución no lo permite y creo que no es viable, y además creo que no queremos, la mayoría de nosotros, salirnos de este país. Queremos pelear adentro de este país. Ahora, ¿por qué prendió tanto? ¿En Mendoza? No, en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, el argumento. Porque hay mucha gente en la Argentina que siente que saca más esta unión nacional, que pone más de lo que saca en esta unión nacional. Y me parece que por eso prendió tanto y por eso fue tan comentado. En los medios internacionales han levantado las notas. Bueno, ha tenido una trascendencia, porque en general creo que la verdadera grieta que tiene la Argentina es entre los sectores que producen, que generan riqueza, y un sector parasitario minúsculo que se aprovecha de ese Estado que financian todos los sectores que producen, pero que también creo que debemos que llamarle la atención a ese sector parasitario, que difícilmente esto se pueda sostener en el tiempo si siempre le sacan el dinero al sector productivo para mantener esa asistencia improductiva. Y me parece que esa es la verdadera grieta, no es entre peronistas y antiperonistas como nos quieren hacer ver, ¿no? Que cualquiera que critica un gobierno peronista es gorila y no sé cuántas cosas más, y entonces tratar de arrinconarnos de esa forma para que no hayan críticas y haya una interpretación única de la sociedad, la de ellos. La verdadera dicotomía no es entre peronismo y antiperonismo. La verdadera dicotomía es entre un sector amplio de los argentinos que recorre todas las provincias, donde el sector que produce, que genera riquezas, que cree en el mérito, que quiere igualdad de oportunidades por parte del Estado, pero que sabe que el progreso individual se lo tiene que ganar él. Y me parece que ahí es donde radica concretamente la verdadera grieta, ¿no? Incluso porque hay gente que ascribe al peronismo y está más bien de este lado de la grieta, del productivo, del meritocrático, y no todo el peronismo, no todos los peronistas están del lado del parasitario, ¿no? Del Estado omnipresente, que todo lo hace, que todo lo puede, y que incluso restringe libertades. Me parece que tiene que quedar muy claro eso, y el Mendo Exit en el subsuelo sacó a relucir esta verdadera grieta, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Igual más de uno nos tentamos con sacar el pasaporte de Mendoza, pero bueno. Te acerco una pregunta ahora de Bernardo Sabastano. Bueno, usted fue ministro de Seguridad de Mendoza, antes de ser gobernador.
¿Con qué política de seguridad se siente más afín entre Bernie y Frederick? Otro. Yo creo que Bernie vende un poco el humo, ¿no? Pero está clarísimo que el gobierno nacional, la política de seguridad, no es tal en la concepción de una política de seguridad. El gobierno nacional está más tomado por el grupo de gente que piensa que los delitos, todos los delitos que comete la gente humilde, están justificados porque la culpa la tiene la sociedad que los excluye. Eso es un presupuesto básico muy dañino, muy dañino, que rompe cualquier Estado de Derecho y cualquier sistema de prevención del delito y de represión legal del delito y constitucional, ¿no? Y la mayoría del gobierno nacional se inclina más por esa posición, donde la víctima tiene un papel menor y el victimario es como el centro del sistema de seguridad y el sistema penal y procesal penal, ¿no? Nosotros en Mendoza hicimos múltiples reformas en los 4 años de mi gobierno. Más que cuando estuve en el Ministerio de Seguridad en su momento como ministro, nosotros modificamos el Código Procesal Penal, modificamos el civil, el laboral también, y agilizamos la justicia muchísimo, pero no es el tema de la pregunta. Pero en lo penal hicimos un cambio rotundo con resultados muy alentadores. Mendoza tenía una tasa de homicidio de 9, porque los delitos violentos son los que están registrados en blanco, los homicidios, por ejemplo, o el robo agravado. En el robo, en el homicidio, Mendoza tenía en el 2014, en el 2013, en el 2011, en el 2010, en 2009, tenía entre 9, 11 y 13 homicidios cada 100.000 habitantes. En los 3 años posterior al proyecto que ejecuté, tuvo 5,1, 5,3 cada 100.000 habitantes y 4,9 en el 2019, cada 100.000 habitantes. ¿Qué hicimos? Hicimos una reforma procesal muy profunda, cambiamos el procurador con el sistema acusatorio. El procurador sacó una resolución, el procurador judicial, que toda persona que comete delitos violentos espera el juicio en prisión. Es decir, no hay procesalmente chances de que una persona que comete un robo agravado con arma o un homicidio espera el juicio en libertad, lo espera en prisión. Ese solo hecho hizo bajar los delitos violentos. Por supuesto, engordó las penitenciarías, ¿no? Muchísimo. Yo asumí con 3.700 personas privadas de la libertad y dejé el sistema con 5.900, casi 2.000 y algo más personas detenidas. ¿Por qué? Porque el sistema, el Poder Judicial, al detener a todos los con armas, bajaron los robos agravados y bajaron los homicidios. Los robos agravados en promedio, punta a punta, del primer año del último año del gobernador peronista anterior, Francisco Pérez, y el último mío, bajaron un 45% los robos agravados, es decir, los robos con armas. Hicimos las modificaciones al interior del Código Procesal con oralización, eliminando el expediente escrito prácticamente. Cambiamos los plazos y modificamos el sistema penitenciario. Hoy el 50% de las personas privadas de la libertad trabajan o estudian. En los 4 años de gestión murió una sola persona en prisión por producto de una riña. En los años anteriores en Mendoza, en el sistema penitenciario, morían 5 o 6 personas por año por riña al interior del proceso. Y voy a explicar por qué es esto. Porque entre las modificaciones de la agilización, buscamos condenas o absoluciones mucho más rápidas. Cuando yo asumí de los 3.700 privados de la libertad, el 70%
estaba en proceso sin condena, y el promedio de que estaban en proceso eran de 4 años, o sea, estaban detenidos hace 4 años los campeones de los derechos humanos, que eran los que estaban gobernando del Frente para la Victoria en ese momento, tenían a la gente privada de la libertad en promedio 4 años sin condenas en la justicia. Hoy hay alrededor de 6.000 personas privadas de la libertad y el 70%, hoy en Mendoza, el 70% está con condena y no en proceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la justicia agilizó en estos años condenas o absoluciones, y una persona en el comportamiento privado de la libertad, una persona que está pensando en su proceso y su proceso se estira, es infinitamente más violento que una persona que ya obtuvo su condena y que está previsto por la ley que saqué del sistema penitenciario, reforma del sistema penitenciario, que si trabaja o estudia, tiene beneficios para salir en libertad. Entonces está más concentrado en trabajar y estudiar que en tener una riña porque ya está condenado. Eso ha hecho incluso un manejo mejor de las penitenciarías, y además agregamos 2.500 plazas más penitenciarias. Una la hice, que es la Justicia Federal con el Gobierno Nacional, y las otras ampliaciones con recursos propios del Estado provincial. Y esa política ha mejorado los estándares de seguridad de Mendoza. Eso no quiere decir que no siguen habiendo delitos, pero han bajado los violentos, han bajado notablemente. Con esta depresión económica es probable que aumenten los delitos no violentos, mucho, pero no creo que aumenten los delitos violentos con depresión económica como la que estamos viviendo y como la que viviremos seguramente. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, recién te explayaste sobre el tema de seguridad. Ahora nos acerca una pregunta, bueno, esa es mi perra, perdón. La pregunta de ahora es de Osvaldo Sammartino y tiene que ver con la educación. Osvaldo querría saber... Me quedan 5 minutos y menos, diría yo, pero bueno, vamos Vale, con eso. Estoy en deuda, así que estoy entregado. Bueno, la pregunta sobre educación es, ¿qué política implementaste respecto en el tema de educación sobre el ausentismo docente? Bueno, hicimos un ítem aula, que es un ítem que cobran los docentes por tener menos de 3 faltas en el mes y menos de 10 en el año. Y es un 10% de su salario si no obtiene esas faltas. La verdad que ese incentivo económico se pagó notablemente porque se redujeron las licencias y los reemplazos a esas licencias, ¿no? Con lo cual fue, desde el punto de vista fiscal, muy bueno. Desde el punto de vista, esa reforma administrativa generó al principio muchas protestas, pero luego se fue comprendiendo y la verdad que nos hemos ganado la docencia a nuestro favor. En líneas generales, obvio, no todos están 100% de acuerdo, pero un porcentaje altísimo hoy está de acuerdo con esas reformas. Hicimos algunas reformas pedagógicas que son un poco... debería darlas con mayor detalle, y básicamente obtuvimos buenos indicadores de presencia en las aulas. Fundamentalmente tuvimos más de 180 días de clase, 3 de los 4 años, en la primaria. En la secundaria, que teníamos una deserción de casi el 60% de los chicos que empezaba la secundaria no las terminaba. Y hoy tenemos una deserción que está muy por debajo del 40%, es decir, hemos mejorado sustancialmente, ¿no?, en la secundaria. Creo que hay que mantener esa política para bajarla a lo mínimo indispensable. La sola presencia del docente en la escuela
secundario o primario, por ese ítem, genera mejores condiciones de aprendizaje. No hay nada que reemplace, el contacto directo entre el docente y el alumno, ¿no? Y me parece que ese es el pilar de esa reforma, ¿no? Por supuesto hay otros datos más, creamos institutos terciarios, un incentivo para cuáles eran las materias que subsidiábamos y cuáles no, en el caso privado. Había mucho, nos concentramos en matemática, inglés, física, ciencias sociales, y dejamos de lado el financiamiento de privados de otras materias que no sean las centrales, para los institutos secundarios y los institutos terciarios. Bueno, hay una serie de cuestiones tratando de volver a que los alumnos se concentraran, la enseñanza se concentrara también en las básicas, en el caso de la primaria, porque los rendimientos eran muy, muy bajos. Mendoza estuvo en su momento en casi todas las pruebas, segundo o tercero después de Cava, que siempre ha salido primero a lo largo de estos 20, 30 años de historia de la democracia y con la educación. Mendoza había caído al lugar 11. Hoy en algunos de los exámenes está cuarto, está quinto, estamos recuperando un poco el orden que teníamos hace 30 años atrás, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias. Le cedo la palabra a Jorge, así, bueno. Vamos cerrando. Jorge, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Muy clara tu explicación. Lo que dijiste de Mendoza Brexit y lo que dijo Charlie, pasaporte, lo he escuchado en muchos lados, y la verdad que nosotros también nos sentimos profundamente discriminados. Participamos en el 25% de la riqueza, los porteños, y a la hora de la coparticipación nos tienen siempre postergados. Es toda esa franja productiva que arranca en los Andes con ustedes y termina en el Río de la Plata con nosotros, es la que ha sido la más castigada. Muchísimas gracias. Lo que dijiste de seguridad, quiero que la gente sepa también que vos ahora como diputado estás trabajando intensamente, más allá de tu actividad como presidente del partido de la Unión Cívica Radical, estás trabajando muy intensamente con los temas de, por ejemplo, un proyecto muy interesante que hiciste con Luisito Petri, de excarcelaciones masivas, y el otro día, la verdad que tuvimos una charla bastante fuerte con todo el Frente Nuestro, Juntos por el Cambio, con el viceministro de Seguridad a partir de ese patrullaje, que incluso un compañero nuestro, Julio Sad, de la provincia de La Rioja, le pusieron unas cámaras para filmarlo cuando él estaba con COVID-19, que ha sido realmente, o sea, que lo que quiero resaltar es eso, que la actividad que hiciste en aquel momento como gobernador en todo el tema de seguridad y en educación también, eso es la preocupación tuya como legislador. Y bueno, y esto es la buena noticia que podemos dar a la gente en medio de tantas amarguras, es que podemos afirmar que la coalición del 41% Juntos por el Cambio está más firme y unida que nunca. Por supuesto que hay diferencias, y bienvenido que sean, pero hablan más esas diferencias de la fortaleza, de nuestra fortaleza que de nuestra debilidad. No pensamos exactamente igual, es lógico, pero tenemos un núcleo duro de coincidencias en torno a valores fundamentales que son los valores del Estado de Derecho, la República, la división de poderes. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, de todo corazón, y seguir trabajando, que ya sé, estás con un proyecto ahí, estudiándolo a fondo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Charlie, Perdón, no sé si querés agregar algo. Sí. Sí, disculpa, pasa que se me había cortado a mí la señal, perdón. Sí tengo, Jorge, varias preguntas que te puedo también ir pasando a vos, así vamos también. Como quieras. Sí, escucho. Dame un minuto, ahí te lo voy. Jorge, esta pregunta es de Carlos Briglia, ¿sí?
Dice así: el kirchnerismo ha trabajado muy exitosamente sobre la juventud. En la misma medida, para Juntos por el Cambio, es un segmento del electorado al que le resulta muy dificultoso llegar. ¿Se está trabajando en propuestas e ideas que puedan seducir a los jóvenes hacia postulados de Juntos por el Cambio, cuando son tan proclives a las consignas facilistas del kirchnerismo? Esta pregunta se reitera permanentemente y te digo que nosotros tenemos una juventud muy, muy, muy fuerte dentro del PRO. Y creo que dentro de Juntos por el Cambio también, en las otras fuerzas políticas, en la coalición cívica y en el radicalismo igual. Pero yo veo en el PRO una juventud, he trabajado en el gobierno de la ciudad, con el secretario de Justicia, con chicos que tenían promedio, eran más amigos, me conocían a mí por haber sido compañeros del estudio de mis hijos. Por lo cual a veces me sorprende. Quizás a lo mejor nosotros hacemos mucho hincapié en algo que se perdió y que justamente Fernández lo denostó públicamente, que es la meritocracia. Entendemos que cuando uno quiere arribar a un buen puerto, tiene que sacrificarse en la vida. Esto de que todo me venga regalado, miren, una vez hablando hace un año en una charla personal con el Papa Francisco, me dijo una cosa que me alarmó. Me dice, ¿usted sabe cuántos vocablos tiene que conocer una persona para poder leer correctamente la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha? 6.000 vocablos. ¿Sabe con cuántos vocablos terminan los chicos en nuestro colegio secundario? Menos de 4.000. O sea que un texto que era de lectura casi obligatoria cuando nosotros estudiamos, por lo menos en algunos establecimientos, a lo mejor, y no eran de élite, más allá que yo fui a un establecimiento educativo que puede considerarse de élite, el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero era de lectura obligatoria en todos los secundarios. Yo tenía compañeros míos, amigos míos, gente de la Avellaneda, del Mitre, Pueyrredón, del Roca, del Sarmiento, que todos habían leído el Quijote. Más allá que te pudiera gustar o no, que es una obra que para algunos podía ser densa, a mí me fascinó, porque me gustaban las novelas de caballería, a lo mejor por eso podía ser, pero me fascinó, pero y para conocerlo, vos decís, tenés que tener esta cantidad conocer esta cantidad de vocablos, los hijos que salen con un lenguaje muy primitivo, ustedes lo ven. El otro día yo lo escuchaba hablar del jefe de gabinete a Santiago Cafiero, y la verdad que balbucea, no pone bien, cuando habla no se sabe expresar, confunde un impuesto con una tasa retributiva de servicio, o sea, la precariedad que hay en eso. Yo lo veo, tratan de zanjar eso hablando con el les y con los las les, como si eso fuera una modernidad, y la verdad que es un atraso. Por eso yo creo que nosotros sí tenemos que ahondar en algunos puntos y mostrarle a la gente que solamente se consiguen las cosas en la vida con sacrificio, con esfuerzo. Nosotros venimos de una cultura de inmigrantes, de abuelos, de padres en muchos casos también, que vinieron con una mano adelante y otra mano atrás, y querían que sus hijos se formaran en la escuela pública, que la escuela pública era un ejemplo, y que llegaran a alcanzar un día los estratos superiores dentro de una sociedad, pero por el esfuerzo de la educación, del trabajo, de la meritocracia. De eso se trata. No es la meritocracia algo despreciativo, sino algo que realmente debe ser. Esto lo plasmó muy, muy claramente, siempre lo digo, esa movilidad social ascendente en su obra, en una obra excelente, Florencio Sánchez, otro que me encantaba cuando estudiaba, Mi hijo el doctor, ¿no? Él lo planteó, también hay alguna obra de teatro de Gregorio Laferrer que también habla de lo mismo. Pero realmente yo creo que eso hay que inculcarle. Cuando uno tiene 3 generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo y que han vivido siempre de la teta del Estado, entonces es bastante complicado esto, ¿no? Pero se está trabajando en eso. Y yo creo que también esto es algo que tiene que partir de los primeros educadores que debemos a los padres. Sí. Bueno, ahora te paso una consulta de Daniela Fischer. ¿Cuál es tu percepción respecto a la posibilidad de que prosperen los juicios por corrupción que involucran a CFK y qué opinás de lo que está sucediendo en la justicia actualmente? ¿Podrá Argentina liberarse del flagelo de la corrupción? ¿Qué tema? Yo creo que la gente es muy clara cuando sale a la calle. Nosotros decimos siempre que esta pandemia
puede ocasionar también en que los gobiernos se enamoran de ella, como el nuestro, más allá que no le guste a Fernández, está enamorado, muy cómodo, no tiene que andar preocupándose de la situación económica, sino de andar contando los muertos, las camas y las infecciones y compararla con otro país. Bueno, dicho esto sea de paso, que no mencionó los ejemplos de Paraguay, ni los ejemplos de Uruguay, ni tampoco los casos de Nueva Zelanda y de Australia, y de varios países más, ¿no? Sin señalar que si va a ser la estadística de muertos no nos compare con Venezuela, no se quiera comparar con Venezuela y con Cuba, que aparentemente tienen menos que la Argentina, pero sabemos que ahí los muertos como se han dibujado en China también se dibujan ahí. Entonces, lo que yo digo es que se enamoran, pero hay un pueblo que está muy activo, un pueblo que ayer salió desafiando la cuarentena, un pueblo que ayer salió a pedir por tener trabajo por un lado, pero por el otro lado también clamando justicia. Y pensemos que las marchas que hubo durante toda la etapa del kirchnerismo, del fin del kirchnerismo, fueron justamente, pensemos, la manifestación de apoyo a un fiscal como José María Campagnoli, un fiscal probo, pensemos lo que ocasionó el asesinato de Nisman, Eucara vuelve con la hipótesis del suicidio ya descartada por la justicia. Lo que es cierto también es que tenemos jueces que no son la mayoría, por cierto, pero son los que hacen más ruido, jueces como Yervide, como Tanicova Corral, como tantos otros, que evidentemente cuando asume el poder cambian los vientos en Comodoro Pi, se inclinan y se acurrucan bajo el poder de turno. Eso es grave, pero yo creo que hay una ciudadanía que está muy firmemente empoderada. Esto es lo que yo digo, es que frente a ese autoritarismo, hoy la gente ya es participativa, ya el sentido de república que tienen no se agota con el acto de votar. El sentido democrático no fenece ahí, sino que se mantiene vivo. O sea, estamos avanzando hacia formas, por más que tengamos una forma representativa de gobierno, la gente se ha empoderado y sale a la calle cuando hay algo que le molesta. El sonido metálico de las cacerolas es algo que yo lo digo como político, que somos muy sensibles a eso. Creo que los políticos son sensibles a dos cosas, a las denuncias penales y a los cacerolazos en las manifestaciones multitudinarias. Por eso digo, yo creo que este manto de impunidad va a ser muy difícil que se pueda, más allá de lo cuestionable que puede ser tener una persona durante 4 años sin proceso, con detenciones preventivas, con prisiones preventivas, más allá de eso, evidentemente la gente no va a tolerar que alguien que se robó, que está demostrado que se robó 250 millones de dólares, 250 millones de dólares está demostrado. Es como el caso de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez no estamos pensando nosotros en que tuvo que ver, hasta que no se demuestre lo contrario, que Cristina tuvo algo que ver atrás de esto, o la familia de la vicepresidenta. No estamos inculpando ni señalando con el dedo a nadie, sino simplemente decimos que el juez descarta ad initio que sea un homicidio con propósitos económicos. Lo trató de llevar por el hecho de que era un homicidio pasional de un amigo con derecho a roce y todo lo que se dijo. Después se demuestra claramente que lo torturaron, con un crimen pasional no lo hacen 4. El crimen pasional es 1 a 1, porque justamente hay una carga de emoción violenta en ese momento que no parecería se da de bruces con pensar que 4 se confabulan en un crimen pasional. Eso, el sentido común lo rechaza, ya no la lógica jurídica. Pero por el otro lado, pobre, condolencias a su familia, de los muertos hay que tener un sumo respeto, pero evidentemente estaba siendo procesado por una causa de lavado de dinero. Evidentemente alguien con un sueldo de empleado de secretario privado adquiere la fortuna de 32 propiedades, 30 coches de alta gama, 3 barcos, 3 cruceros, o barcos, no sé, veleros, evidentemente de algún lado lo tiene que justificar. Este es el único país donde nadie va preso por eso. A Messi lo han perseguido hasta el cansancio por una evasión impositiva y se las vio en figurillas. Y después de todo no había cometido el latrocinio que cometieron estos. Había ocurrido un delito, aparentemente evasión fiscal, pero lo pagó, y lo pagó acá nadie paga nada, acá revolean bolsos, el gobierno no lo desapoderó inmediatamente por la ley de caducidad de extinción de dominio,
se tendría que haber presentado inmediatamente para desapoderarlo de los bienes, porque así lo determina la norma vigente. Sin embargo, no se hizo nada. Por eso yo creo que la gente estas cosas no la va a dejar pasar en esta oportunidad, ya está muy atenta, o sea, la gente se ha empoderado, no va a aceptar corrupción. Yo espero que esto no termine con acciones violentas, porque estamos muy lejos de alentar una cuestión así, pero realmente yo ayer vi muchísima gente que está enojada con la falta de trabajo, muchísima gente que está enojada con el funcionamiento en las causas de corrupción, que las han llevado con una lentitud pasmosa. Así que creo que yo aliento la esperanza que esto ocurra. Claro, ustedes me dicen vudú, ustedes me dicen Lázaro Báez, ustedes me dicen ahora la moratoria escandalosa que van a hacer para liberarlo de las deudas impositivas a Cristóbal López, pero yo creo que se está, digamos, andando por el filo de una cornisa muy, muy peligrosa, porque la gente está muy, muy disgustada. Ustedes no saben los WhatsApp que yo recibo de gente, como yo lo cité al comenzar el triángulo este que habla muy ilustrativo, si puede alguno, fíjense, googleenlo, de Hernán Lombardi, de las 3 caras del triángulo, y cuando ustedes ven la gente, en la parte sanitaria, todo muy bien, pero la gente ya está teniendo angustia, encierro. Hay un 10% de la gente que ha adquirido en este tiempo problemas psicológicos severísimos, ansiedad y depresión a la cabeza. Lo dicen los psicólogos, no lo digo yo. Gracias, Jorge. Te acerco ahora una pregunta de Mariana Buonaiuto. Mariana quiere saber qué opinás respecto a las ideas que están circulando sobre la posibilidad del gobierno de diseñar un salario universal para paliar los efectos de la crisis por la pandemia. Bueno, esto algunos países del mundo lo han implementado, y yo estuve viendo esto ya, estuvimos viendo el caso de Finlandia, sociedades nórdicas, que no es lo mismo. En estas sociedades, ¿por qué se dio esa asignación universal? Porque a partir de la incorporación del teletrabajo y hasta tanto se produjera la capacitación de las nuevas técnicas de las personas que dejaban de tener el trabajo presencial para tenerlo en forma remota, esa capacitación llevó un tiempo, entonces se le dio un salario universal. Pero después se dieron cuenta que este tipo de políticas estaban condenadas de perpetuarse en el tiempo, por eso el primer carácter que tiene que tener su transitoriedad, de perpetuarse en el tiempo, iban a ser lesivas de que la gente, porque, a ver, lo que más dignifica al hombre justamente es el trabajo. Yo me como las paredes y estoy trabajando más ahora, que estamos trabajando con Zoom, con sesiones remotas, pese a que yo voy igual al Congreso y estoy la gran mayoría del tiempo en forma presencial. Lo que hay que evitar, porque la gente se dignifica en el trabajo, si vos a la gente la tenés adocenada, como yo decía antes, 3 generaciones de argentinos que no trabajan, que tenés la UH, que tenés la IFE, que tenés el ATP, que tenés esto, que tenés el otro, además eso en algún momento alguien lo tiene que pagar. Es como decía, cuando yo este tema lo abordé en un seminario hace muy poco tiempo, y alguien dijo algo que cuando nos levantamos a la mañana, el desayuno que tomamos, la leche que consumimos, las tostadas que comemos, etcétera, etcétera, alguien las produjo eso. Si vamos a hacer un salario básico universal para todo el mundo, nadie va a querer trabajar, porque la gente, aquellos que son tenientes a la holgazanería, se van a decir, bueno, total, yo tengo porque es salarios para garantizar las necesidades elementales. Así vamos a generar una sociedad que va a estar adocenada por el poder político, y el poder político a partir de ese momento nos va a empezar a seguir quitando las libertades. Yo entiendo que debe haber un seguro de desempleo. Entiendo que este seguro de desempleo tiene que ser como es en los países europeos, los países europeos que tienen similares, además, cuando me hablan de comparación con Europa, los incentivos que está haciendo Europa, que Fernández se quiere comparar con eso, los incentivos que están haciendo no sé cuántos, que hoy vi que millones de pounds, de libras esterlinas se está destinando Inglaterra para su economía. Pensemos que esta gente tiene una moneda sólida, y pensemos que los otros de Europa continental que se nuclean en la Unión Europea tienen una autoridad monetaria común que no les permite hacer desaguisados. Un ministro español en febrero del año pasado me decía que ellos no pueden sacar los pies del plato, porque si salen de la raya de lo que tienen que gastar, automáticamente empiezan sanciones a ese país. O sea que yo esto creo que tiene que ser una cuestión transitoria, una cuestión
que obviamente en el corto plazo merecería un estudio muy profundo, pero tiene que ser una salida y que paralelamente la gente vaya buscando trabajo. O si no va buscando trabajo, que se le dé algún tipo de tareas comunitarias. Y que la búsqueda de trabajo sea seria, no sea el cachivache que muchas veces dice en la Argentina, sino que cada 3 meses vaya a la oficina de desempleo, como pasa el modelo que es excelente, es el modelo de Holanda y el modelo americano. El modelo americano es buenísimo también, pero cada 3 meses tienen que ir a ver qué hicieron, si de acuerdo a sus capacidades de buscar ese trabajo, si hay demanda para lo que yo puedo ser ingeniero, no sé, geólogo, y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la verdad, flaco, si seguiste ingeniero en MIDE, si seguiste ingeniero geólogo, acá no vas a conseguir laburo. Entonces, de acuerdo a las capacidades de cada uno, buscar trabajo. Y si no, de acuerdo a esas capacidades, buscar algo que sea afín, y bueno, y si no, buscar algo que por lo menos permite incorporarse al aparato productivo. Porque para mantener el salario universal, tiene que haber otro que por la otra ventanilla está poniendo plata con los impuestos. El Estado somos todos. El Estado somos todos. Como cuando dicen el mercado no son 4 gordos de Wall Street, sino que el mercado son los productores, los consumidores, los obreros, los empresarios, los agricultores, los ganaderos, etc. El Estado también somos todos. El Estado, cada vez que se produce un nombramiento ocioso en la administración pública, lo estamos pagando todos. Vía impuestos, vía tributos, tasas, etc. Lo estamos pagando todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Tengo acá una pregunta sobre un tema, bueno, vos fuiste constitucionalista, y esta pregunta tiene que ver con constituyente, constituyente. Esta pregunta de Mario Pernigotti dice: está volviendo a resonar muy fuerte la presión para modificar la Constitución Nacional por parte del partido gobernante. ¿Cuál cree usted que es el grado de probabilidad de que lo logren y qué fuerzas políticas apoyarían llevar adelante este supuesto proyecto? Hoy no tienen los votos necesarios, la mayoría es una mayoría sumamente agravada, es una mayoría muy robusta para lograrlo, 2/3 de las cámaras, entonces me parece que esto va a ser muy, muy poco probable. Estuvieron al borde sí de hacerlo, si no hubiera sido por esa escalada federal que hizo, esa marcha federal que hizo Mauricio entre agosto y octubre, que pasó del 32 al 41%, eso permitió que entraran aproximadamente 9/10 diputados nuestros, que si no hubieran, con el porcentaje de agosto no hubieran entrado, ahí estarían ya en la puerta de lograr la reforma constitucional. Afortunadamente no lo consiguieron, lo cual es una buena noticia. Por eso a veces cuando se lo denota Macri, la verdad que esa escalada que hizo, esa marcha, que la propiciaron, bueno, muchísimos, pero para destacar a Hernán Lombardi y a Miguel Ángel Pichetto, por supuesto, fueron los que abandonaron esas recetas mágicas que le daba el ecuatoriano, recetas que realmente si hubiéramos actuado en las PASO como se actuó entre las PASO y la nacional hubiera sido distinto, pero yo creo que esa marcha que Mauricio Macri quedó muy, muy contento, aparte muy, muy compenetrado con todo, no descansaba un solo minuto y quería ir más pueblos, más pueblos, más pueblos, permitió que se frustrara la posibilidad de una reforma. Hoy yo no veo al sector de Camaño, Sarguín y Baribuca con la tentación de hacerlo. Me parece que estamos muy lejanos de esa posibilidad, pero tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre el año que viene, a que no nos intenten fracturar. Lo bueno de todo esto, como lo dije antes que se fuera Alfredo, es que la oposición está muy firme con ese 41%. Hay voces a veces discordantes, pero nos hemos puesto de acuerdo en normas que realmente no todos estábamos totalmente consustanciados, pero lo que ocurre es sancionarlas, pero lo que ocurre es que muchas veces hay que privilegiar la unidad a tener diferencias que en muchos casos no son de fondo, sino que hacen a la forma. Y obviamente, yo cuando presento un proyecto de ley, quiero que salga ese proyecto de ley, pero si tengo que consensuar, tengo que consensuar. Si formo parte de una coalición con mis compañeros de la coalición.
y si formo parte de un cuerpo colegiado, obviamente, y tengo 41% contra 48, tengo 116 diputados contra contra 119, más los que aparecen ahí, que están siempre coqueteando, pero lo que sí digo es que tenemos una posición muy fuerte y que no tenemos que tampoco, si quiere que se presente, pero cuando aparecen estas fuerzas políticas que están diciendo, bueno, vamos a cotejar a ver quiénes son los que se potencian mejor para el 23, me parece que es un personalismo absurdo, y esas fuerzas minoritarias van a terminar comiéndole de a poquito, que en un sistema como el DON, le van comiendo porcentuales, y esos porcentuales van a terminar debilitando, generando la posibilidad que se dispersen, y aquella fuerza que gane va a ser la que se va a llevar más bancas, y si los números son como la última elección, vamos a perder bancas, lo cual no estamos dispuestos a hacerlo, por eso es que siempre estamos, que hoy la oposición, yo digo, está más unida que nunca y lo demuestra permanentemente, y así lo reconocen los analistas políticos, excepto el gobierno y los corifeos periodísticos que tienen en C5N, en Radio 10 y otros, que están permanentemente buscando la cizaña, sembrarla, para que nosotros nos partamos, porque saben que si nos partimos va a ser mucho más fácil para ellos. Pero hoy la oposición está más unida que nunca, les puedo asegurar. Creo que está más unida que cuando fue el 10 de diciembre, porque los tres que se fueron, nosotros ya lo olfateábamos porque vimos cómo trabajaron en la elección nacional. Esto yo no lo vi en los otros diputados, pero estos tres ya lo veía yo, que estaban uno en Tucumán, otro en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires y el otro en el norte de Santa Cruz, ya venían coqueteando, o sea que no nos llamó la atención. Allá ellos que enterraron sus principios. Gracias, Jorge. Si no hay más si querés, preguntas, hacemos una última pregunta más que acercó acá Silvana Knebel. Es un tema que ya hablaste en otros Zooms, pero bueno, hay distinto público y puede sumar. Y es, ¿cómo calificarías la gestión del gobierno en relación al manejo de la pandemia, la cuarentena tan cerrada y su efecto en la economía y su relación con la marcha de ayer? en primer lugar, la cuarentena se justificaba para aplanar la curva. La cuarentena no es la vacuna para curar el coronavirus. La cuarentena sirve para aplanar la curva. Ahora, como lo dijo bien claro Alfredo, a mí en el mes de febrero, en un restaurante en Puerto Madero, el señor Ginés González García me dijo textualmente, esto lo tengo escrito, tengo testigo de la conversación, Pepe Albistur, que estaba en la mesa, yo me acerqué por cortesía a saludarlo, el ministro de Salud de la Nación. Es más, en ese momento yo le dije que estaba manejando muy bien el tema a mediados de febrero porque no había despertado pánico, había minimizado digamos, el temor que existía en la gente, o sea, había llevado tranquilidad. Pero ocurre que después esa tranquilidad se transformó en ignorancia. El señor me dijo de que no iba a llegar nunca a la Argentina porque China quedaba muy lejos. Teléfono para Ginés González García, hay aviones, parece, ¿no? Y hoy la distancia está muy acortada. Y en segundo lugar me dijo que en junio iba a haber vacuna. Ya pasamos junio. Y dijo, no te calentes porque yo por eso le estoy este tema restando la importancia. Es más grave la gripe, lo dijo así, y después lo repitió públicamente, un cara dura. Y lo presentan como un gran sanitarista. Bueno, el gobierno después se sintió, como ya dije, muy cómodo con la cuarentena, gobernando por decreto, con un poder judicial que funciona de una manera que no es lo ideal, porque le decía que fuera absolutamente presencial. Y ahora la cuarentena la está prolongando y no se da cuenta que estamos con una moneda que no existe en la Argentina, con la inflación galopante que estamos viendo, con la cantidad de negocios que se han cerrado y no se cierran pymes. Los locales, uno va por el centro, la cantidad de locales que hay cerrados es impresionante. Entonces no está viendo un plan, el plan no lo tiene, el plan, yo digo, es el plan, vamos a ver, vamos por acá, vamos a ver cómo, no vamos a ir por acá, vamos por otro lado, pero no la tienen clara. Un presidente que un día dice que los empresarios son miserables, al otro día se sienta con el presidente de la UIA, con Bulgeroni y con otros empresarios, con Brito, el Banco Macro, a comer su delfín de Máximo Kirchner, no sé de qué habrán hablado, porque hasta ahora no le escuché hablar de economía, más que lo que le escriben los libretos
los acólitos de la Máximo Kirchner, no sé qué habrá hablado de esa reunión, pero bueno, y que está negociando una deuda externa que cada día se le complica más, no está logrando la mayoría necesaria para que se acepten, y la totalidad de los bonistas acepten la oferta argentina, y cada día la va subiendo más y con un desgaste impresionante. No tiene un plan, o sea que el único plan es la emisión monetaria que ya pasó el billón de pesos, y debe estar mucho más, porque estos son datos que tenemos de fines de principios de mayo, ya pasaron 2 meses más. Me parece que el futuro no es muy promisorio, y sobre todo si quieren poner más impuestos, porque la gente se va a terminar yendo a aquellos países donde están ofreciendo ventajas tributarias impresionantes, como el caso de Uruguay o Paraguay. O sea que me parece que en ese sentido también están fallando, por eso se ponen tan nerviosos, por eso también el presidente sale con tantos exabruptos, igual que el jefe de gabinete, y bueno, igual que el gobernador de la provincia. Entonces creo que la situación va a ser muy compleja. Creo que después de esta pandemia va a venir la pandemia económica. No quiero ser apocalíptico, pero esto es así. Lo que sí tenga la garantía es que nosotros estamos dejando nuestras fuerzas, estamos dejando nuestras vidas en que esto no ocurra, porque yo no me quiero ir del país, ni quiero que mis hijos y mis nietos empiecen a pensar, bueno, los nietos son muy chiquitos, pero que mis hijos empiecen a pensar en emigrar del país. Entonces creo que esto hay que pelearlo, y creo que no solamente nosotros, los que tenemos alguna posición, ahí me dicen, bueno, pero vos sos diputado. Yo hago lo que puede hacer un diputado que forma parte de un bloque o de una coalición de 41%. No tenemos la mayoría en el recinto. Y encima tenemos otra minoría que es un poco flácida, por así llamarlo. Que hoy va para acá, mañana va para allá, no sé qué intereses la pueden estar animando. No quiero pensarlo tampoco. Entonces es complicado. Ejercemos el control. Hacemos comisiones. Fuimos muy duros el otro día con el patrullaje con el secretario de Articulación de Seguridad, Gabriel Fuchs. Hacemos denuncias penales. Nunca me gustó judicializar la política, pero cuando hay delitos hay que denunciarlos. Tenemos toda una obligación que nos le imponen las leyes. Entonces creo que hemos hecho denuncias a funcionarios muy pesadas. Incluso hemos denunciado al presidente de la República, quien es fuero federal por abuso de autoridad, por el 248, el Código Penal, porque se ha arrogado facultades que tienen otros poderes, como en el caso de Vicentín en Avellaneda, en Esperanza, donde violó el artículo 109 de la Constitución, se arrogó el entendimiento de causas judiciales que se encontraban en curso, ¿no? Entonces me parece que ahora todo eso tiene que ser acompañado por la sociedad civil, que se expresó ayer muy bien, y no fue más numeroso el tema, que fue muy numeroso, porque yo me quedé atascado con el auto por más de 40 minutos, me bajé, lo dejé el auto, estaba con unos amigos y fuimos caminando hasta el obelisco con toda la protección, cumpliendo el protocolo sanitario, barbijo, máscara, pero bueno, creo que cuando la gente se moviliza, vuelvo a decir, los políticos son muy sensibles a ello. Bueno, si no hay nada más, los libero a ustedes, porque les agradezco que se hayan quedado aguantándome, que soy larguero para hablar. Espero que no se me hayan dormido. Y bueno, les agradezco muchísimo porque siempre veo caras, es muy lindo verlos y ver caras amigas. Ahí estamos organizando un Zoom que pueden mandar para el martes que viene con un grupo de WhatsApp que se formó muy activo. Creo que está Horacio Pérez, que es el que lo lidera un poco, o lo coordina, para el martes que viene, que es un grupo que se llama No Aceptamos Expropiaciones. Mejor dicho, en realidad es No Aceptamos Confiscaciones. Y más que nada, lo que los anida, el propósito que tienen es justamente salvar la República. Así que después le mando las coordenadas porque es interesante estos grupos, así que sean muy horizontales, se permite un rico debate. El otro día con un grupo que había patrocinado nuestro ex fiscal general Luis Sebasco,
Banquemos se llamaba el grupo, tiene razón Charlie, hubo casi 300 personas en un momento dado, cosa que nos sorprendió, y la verdad que nos sorprendió y nos alentó, ¿no? Porque fue muy participativo. Así que el martes esperamos, después le mando todo. Voy a tratar de hablar menos yo, que como los que me conocen saben, la capacidad de síntesis no es fuerte por un lado. Ahí lo veo a Mingo Federici, que me conoce de pantalones cortos, del club italiano, un gran constitucionalista, un gran abogado. Veo que lo tengo justo abajo de mí y se está riendo, que soy bastante charletti, pero bueno, la verdad que lo hago con pasión. Si no me interesaran estos temas, estaría viendo una serie de Netflix seguramente. Así que muchísimas gracias, los aprecio muchísimo a todos.